La glaciación fue un proceso de enfriamiento global que llegó a su grado máximo hace 20.000 años. La congelación de las aguas generó un avance de los hielos sobre gran parte del continente americano. A partir de este momento se puede inferir que América estuvo integrada al continente asiático por el norte y al territorio antártico por el sur. 20.000 años atrás, el clima era extraordinariamente frío, fue el momento más frío de los últimos 150.000 años. Y por lo tanto se formó mucho hielo en los polos y en las montañas y el nivel del mar bajó 130 metros. Así que habían muchos lugares para poder caminar entre Asia y América, y Bering es la única comunicación posible con Asia. Cuando se produjeron los deshielos, los pasos que unían los continentes desaparecieron y la humanidad se dividió en dos mundos que se ignoraron mutuamente para reencontrarse, al menos oficialmente, hace algo más de 500 años. A ambos lados de ese puente de hielo el hombre tuvo la oportunidad de crear un mundo soñado. Para la mayor parte de las teorías que creen que el origen del hombre es producto de un proceso migratorio, el estrecho de Bering fue la puerta de entrada al continente. Por allí habrían llegado los primeros grupos de cazadores-recolectores. Su existencia se confirma fundamentalmente por los hallazgos arqueológicos de Clovis y Folsom. Categóricas. Los paleoindios quedan circunscriptos a donde vivían los grandes animales y ahí terminan por extinguirse. Ellos extinguen la fauna y por consecuencia se extinguen ellos mismos, ¿no es cierto? Si los paleoindios se extinguieron, ¿de dónde descienden entonces los pueblos de América? Las características morfológicas de la mayoría de los pueblos originarios de Latinoamérica son de indudable origen asiático y corresponden a un segundo grupo de emigrantes que también habría llegado por Bering: el amerindio. La característica típicamente asiática es interpretada actualmente como una característica de adaptación al frío extremo, sobre todo la región facial superior. Por eso es que los indígenas que encuentran los españoles cuando llegan son tan parecidos a los hombres del noroeste de Asia. Las opciones de entrada al continente americano son al menos 5. La ruta de Bering e Islas Aleutianas, la más aceptada por los investigadores. Por el Pacífico Central desde la Polinesia, lo que podría explicar los antecedentes morfológicos del paleoamericano. Por el norte europeo. Por el sur de Europa o el norte de África hasta las costas del Mar Caribe. Y finalmente, por el sur continental a través de un eventual puente antártico que conectó a Australia con Sudamérica. Esta última es quizás la que ofrece menos sustento científico. Las otras, en cambio, son un campo fértil para formular hipótesis y arriesgar algunas atrevidas conclusiones. Si una canoa avanzara desde Bering, bordeando la costa a razón de 30 kilómetros por día, podría haber alcanzado el fin de los glaciares en tan solo 200 días. 500 días le hubiesen bastado para alcanzar la isla de Tierra del Fuego, al extremo sur del continente americano. Aquel hombre que habría llegado por Bering hace 35.000 años, consumió al menos 25.000 para establecerse en la nueva geografía. Los milenios futuros producirían transformaciones inimaginables. ¿Qué cosa es el poblamiento americano? El poblamiento americano es el periodo mediante el cual diferentes grupos humanos en el nivel cultural del Homo sapiens sapiens llegaron de diferentes continentes a América.
la pregunta, ¿en qué periodo estos hombres de diferentes continentes llegaron a América? Y la respuesta es durante la era de hielo, durante el llamado Pleistoceno. Fue durante el Pleistoceno o la era de hielo, periodo en el cual estos habitantes llegan al continente americano. Y entre las causas estaban la búsqueda de alimento, los fuertes cambios climáticos, la búsqueda de un lugar más apto para poder vivir. Y es por eso que durante la última glaciación, que fue la glaciación de Wisconsin, hace 80.000 años antes de Cristo, es que estos grupos humanos de diferentes continentes llegaron a América. Hay teorías que explican acerca de cómo los hombres llegaron al continente americano. Por ejemplo, se hablaba de una llamada teoría autoctonista. La teoría autoctonista planteaba pues que el hombre no vino de otro continente, sino que se originó en el mismo continente americano, y que fue del continente americano de donde el cual el hombre llegó a poblar casi toda la tierra. Estas teorías acerca de que el hombre se originó acá en la misma América tiene como un precursor a un sacerdote de la época de la invasión española, llamado Antonio León Pinelo. Antonio León Pinelo llegó a ser rector de la Universidad San Marcos y él escribió un libro llamado El paraíso en el Nuevo Mundo. En esta obra, León Pinelo sostenía que nuestra selva, nuestra Amazonía, podría ser posiblemente el Edén, el paraíso, aquel lugar en el cual se encontraba en las Sagradas Escrituras, donde había nacido Adán y Eva. Entonces, de acuerdo a su tesis, como él planteaba que el paraíso se encontraba acá en la Amazonía, daría a entender, según su postulado, que América sería la cuna de la humanidad y que de América los hombres llegaron a poblar toda la tierra. Otra persona ya en el futuro que trató de buscar una explicación más científica sobre esto se llamó el argentino Florentino Ameghino. Florentino Ameghino encontró unos huesos en las pampas de Argentina, a lo cual él sostenía que estos huesos pertenecían pues al hombre más antiguo de América, al cual él le llamó de manera científica el Homo pampeanus argentinus. El problema era que su teoría llegó a ser refutada. ¿Por quién? Su teoría llegó a ser refutada por el norteamericano Alex Hadrica, que llegó a la conclusión de que los huesos que él había encontrado en las pampas de Argentina no eran de un ser humano, sino de un animal, y que sus restos óseos no eran tan antiguos como él sí lo decía. Entonces, con esto la teoría autoctonista queda totalmente descartada. Ya no se podría hablar de una teoría, sino más de una mera hipótesis o un postulado. Luego vamos a hablar de la teoría inmigracionista asiática. La teoría inmigracionista asiática la plantea Alex Hadrica, el estudioso norteamericano. Alex Hadrica sostiene que el hombre americano viene del continente asiático, de manera más específica de la zona de Mongolia, de los antiguos mongoloides, a lo cual él le llamaba los paleomongoloides. Ahora, hay una persona antes de Alex Hadrica que sostenía también esta teoría. Es el precursor de la teoría asiática y se le llamó José de Acosta. José de Acosta fue un cronista español que escribió una obra llamada Historia Natural y Moral de las Indias. Él fue el primer habitante que sostuvo la tesis de que los americanos se parecían a los asiáticos físicamente, que teníamos un aire de familia y que posiblemente, debido a esa semejanza, es que los americanos quizá provengamos del continente asiático. Esta teoría de José de Acosta, en su obra llamada Historia Natural y Moral de las Indias, ya la va a tratar de explicar un poco de manera más científica Samuel Haber, que propone esa teoría asiática y plantea la cercanía geográfica que hay entre el continente asiático y el continente americano, por la zona llamada el Estrecho de Bering. Ya Alex Hadrica, ya en el futuro, va a sostener de manera más científica, con mayor cantidad de pruebas, su teoría asiática. La principal prueba de Alex Hadrica es decir que el hombre americano se asemeja al asiático principalmente en un rasgo especial, que es una mancha, la mancha que adquieren algunos americanos al nacer, cerca de la región sacrolumbar del cuerpo, la famosa mancha mongólica, que la tienen los mongoles al nacer y también la tienen los americanos. Esa es la principal prueba de Alex Hadrica. También sostiene que el americano y el asiático se parecen en el color de los ojos, en la forma del cabello que es liso, en los pómulos sobresalientes, también en el color de la piel,
y también en los ojos semirrasgados. Entonces son las principales pruebas de Alejandrica. Habla también de las pruebas lingüísticas, que las lenguas son polisintéticas y aglutinantes. Ahora, Alejandrica no es el único que plantea una teoría. También aparece una nueva teoría, que es la llamada teoría inmigracionista oceánica. Y esta teoría la plantea el francés Paul Rivet. Paul Rivet, como se ve en el gráfico, plantea que los hombres americanos llegaron de la zona de Oceanía, específicamente de las islas de Melanesia y Polinesia. Él sostiene que los hombres de Melanesia pudieron haber viajado utilizando unas piraguas o canoas antiguas por todo el Pacífico y llegaron hasta la zona de América del Norte y parte de América Central. Y también sostiene que los habitantes de la Polinesia también utilizaron esas mismas canoas o piraguas y lograron llegar hasta la zona de América del Sur. Ahora, ¿cuáles son sus pruebas? Las pruebas que plantea Paul Rivet son las siguientes. Pruebas geográficas. Él dice, por ejemplo, que los habitantes de Melanesia viajaron hasta América gracias a corrientes ecuatoriales que los empujaron. Por ejemplo, la corriente ecuatorial del norte, que atraviesa todo este espacio territorial del mar, y llega hasta la zona de América. Esas son sus pruebas geográficas. Pero también plantean las pruebas antropológicas. Paul Rivet sostiene que el hombre de Melanesia se asemeja bastante al habitante de Brasil, principalmente en una tribu que existe en Brasil llamada la tribu Lagoa Santa. Los rasgos físicos y culturales de los habitantes de Lagoa Santa se asemejan bastante a los de Melanesia. Y también Paul Rivet menciona pruebas culturales entre los habitantes de Melanesia y los de América. Por ejemplo, menciona que los habitantes de Melanesia utilizan cerbatanas, utilizan hondas, hamacas, ponchos y también el cultivo del cocotero y enfermedades comunes que se encuentran acá en Melanesia como también se encuentran en esta región de América. Esas serían las pruebas del origen de Melanesia. Y para el origen de Polinesia también tiene sus pruebas geográficas. Paul Rivet dice que los habitantes de esta región de Polinesia también llegaron a América por el mar, empujados gracias a una corriente ecuatorial, pero la del sur. Y así lograron llegar hasta América. También utiliza pruebas culturales. Sostiene que los habitantes de Polinesia utilizan macana de madera, la chaquitaglia que se utilizaba en América en la época inca para trabajar la tierra, también semejanzas lingüísticas y algo importante. Cuando los cronistas españoles nos invadieron, ellos recabaron información de los indios de América y encontraron algunos testimonios que planteaban que un inca durante su gobierno realizó una expedición por el mar, por el Pacífico, y llegó posiblemente hasta la región de Polinesia. ¿Y de qué inca estamos hablando? De Tupac Inca Yupanqui, considerado el inca navegante. Se plantea de que Tupac Inca Yupanqui realizó expediciones por el mar y llegó con sus tropas hasta las islas de Polinesia. Y acá se ve pues de alguna manera la semejanza que hay entre los habitantes de Polinesia y América, ¿no? Un cierto pasado. Ahora, hay una teoría más, la teoría inmigracionista australiana. La teoría inmigracionista australiana la plantea Méndez Correa, el portugués. Según el mapa, él sostiene que los hombres de Australia llegaron hasta la región de América, atravesando también por el mar, por la zona del sur, hasta llegar a Antártida, y que viajaron por toda Antártida por el polo sur, llegando hasta el sur de América, hasta la zona de la Patagonia y la Tierra del Fuego. Ahora, este recorrido que plantea Méndez Correa y las pruebas que él podría utilizar son las siguientes. Él habla y menciona que los hombres de Australia tienen muchas semejanzas culturales a los hombres de América. Por ejemplo, en cuanto a las mantas de piel, las chozas que tienen forma de colmena, que se encuentran en Australia y también en los habitantes del sur de América, como también el boomerang, este elemento de arma que se utiliza para la caza de animales, que es propio de Australia, pero también en el sur de América. Y también habla de pruebas antropológicas, las semejanzas físicas que tiene el hombre australiano con el hombre de América del Sur. Por ejemplo, la forma del cabello, el color de la piel y la abundante pilosidad facial.
También menciona algunas pruebas lingüísticas. Por ejemplo, menciona 93 palabras comunes que se encontraron entre los australianos y los americanos. Ahora, su principal argumento de Méndez Correa es sostener que los hombres llegaron de Australia y pasaron por Antártida sin congelarse, gracias a que en esa época se desarrolló el óptimum climático, que es un periodo de clima óptimo para que los australianos al llegar a Antártida no llegaran a congelarse y pudieran viajar tranquilamente hasta el sur de América. Acá tenemos las rutas de poblamiento americano de manera puntual, la teoría asiática, que plantea el origen asiático de Alejandrica, pasando por el estrecho de Bering hasta América del Norte, y que es reforzada esta ruta o viaje gracias también a unas islas, una cadena de islas que se encuentra entre Asia y América, llamadas las Islas Aleutianas. Según los planteamientos, sostienen que los hombres asiáticos también viajaron por las Islas Aleutianas empujados por una corriente llamada el Kuroshibo o Río Negro, y salieron de la zona de Asia, de la zona de Siberia, y llegaron hasta la zona de América, a la región de Alaska. Esa es la teoría asiática de Alejandrica. También acá tenemos el resumen de la teoría oceánica, que plantea que los hombres de Melanesia viajaron con la corriente ecuatorial del norte y llegaron hasta América del Norte y América Central. Y también los de la Polinesia viajaron por la corriente ecuatorial del sur y llegaron hasta la zona de América del Sur, pasando por la isla de Pascua. Y también tenemos la teoría australiana, que plantea que los hombres viajaron por el sur hasta llegar a la región de Antártida, y luego de eso no congelarse en la región de Antártida porque atravesaron lo que es el llamado óptimo climático y luego avanzaron hasta América del Sur. Muy bien, eso sería todo sobre el poblamiento americano. Mi nombre es Cristian Saravia, es profesor de Historia del Perú.